Y tenemos aquí en nuestros estudios al analista político Luis Flores Reategui para que nos comente su punto de vista. Doctor, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, o muy buenas noches ya, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Muchas gracias a usted por invitarnos. Bueno, conversamos también con el abogado de la pareja presidencial, el doctor Benji Espinosa. Bueno, señaló que definitivamente pues se saludan esta decisión del Poder Judicial y seguramente después de 72 horas va a salir en libertad Jennifer Paredes. En medio pues de toda esta situación, ante el anuncio de la misión de la llegada de la llegada de la misión de la OEA y también el plano político, como lo vemos, el escenario político, ¿qué le parece a usted? Bueno, definitivamente el doctor Espinosa defiende una posición en la cual él está siendo el asesor del presidente, del primer presidencial en este caso. Con respecto a la prisión preventiva, hay que entender que la Fiscalía, para hacer su trabajo, detienen a las personas para poder llevar a cabo actividades en las cuales se permita dilucidar la realidad. Y esto hay que tenerlo muy claro. En el caso de la señora Paredes, yo creo que ella tuvo problemas en los cuales el tema de que ella esté o continúe en el país era una incógnita. Por lo cual yo creo que esta decisión no hay que saludarla mucho, sino hay que tomarla con pinzas, siempre defendiendo el Estado de Derecho, sí, pero hay que tomarla con pinzas y ver qué pasa en los siguientes días y el comportamiento que ella va a tener con respecto a esto, ¿no? Ahora, también llamó la atención el día de ayer que a los pocos minutos de que se difundiera esta denuncia contra el ministro de Salud sobre este pago de utilizar a sus trabajadores para el pago bajo la modalidad del pitufeo a su expareja, la mamá de sus hijos, bueno, decidió retirarlo en el acto, algo que además nunca lo había hecho, ¿no? No lo había hecho con Bruno Pacheco, tampoco lo había hecho con sus asesores cuando eran cuestionados, mucho menos con el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, ni con el ministro de Vivienda y Construcción. ¿Por qué cree ese cambio de actitud del jefe de Estado? ¿Tiene algo que ver? Porque sabemos que ya en los próximos días debe estar llegando esta misión de la OEA a nuestro país. Claro, en realidad la reacción que tuvo sorprende por la rapidez, en realidad, ¿no? Sin embargo, en realidad es lo correcto que debió haber hecho siempre. Ahora, hay que tener en cuenta un tema muy claro. El presidente, al transcurso de todo este tiempo, ha demostrado que no tiene una capacidad para poder elegir a las personas más idóneas para llevar los cargos. Y esta responsabilidad es una responsabilidad compartida, en mi opinión, por lo menos, inclusive con el Premier. Claro. Las personas, o sea, en el transcurso de todo este tiempo, han conseguido solamente ministros en los cuales están cuestionados. Y este caso del ministro de Salud es totalmente, pues es un escándalo el que haya hecho ese tema, porque acá definitivamente hay un tema de lavado de activos, hay un tema de pitufeo, 12 cuentas. ¿Para qué quieren hacer eso? Claro, simplemente, claro, para el mínimo legal, ¿para qué? Pero ¿para qué han hecho esto? Para no informar, ¿no? Para no informar y sobre todo no declarar la procedencia de ese dinero. Y es que, claro, cuando uno va al banco y tiene que hacer un depósito por más de 10.000 soles, tienes que declarar cuáles son la procedencia de ese dinero. Es totalmente claro. Por eso, en realidad, el gobierno tiene muchas responsabilidades. Y acá eso efectivamente hay que verlo como una incapacidad moral ya, efectivamente, porque aquí, vuelvo a repetir, acá no es el problema de los gabinetes, acá es el problema del presidente, que no sabe elegir a las personas. Con una responsabilidad del Premier, porque en realidad él es el asesor principal del presidente. Claro. Y acá es una responsabilidad compartida. Claro, y en el caso especial del ministro de Salud, del cual ya estábamos hablando, tiene que ver mucho también con el cuoteo, porque lo que dicen es que el MINSA es de Perú Libre. Entonces, no se sabe si el presidente, al cambiar de cabeza en el Ministerio de Salud, que además es un sector importantísimo, sensible, caiga en lo mismo, respetando este llamado cuoteo y dándole pues la cartera a Vladimir Cerrón y compañía. Bueno, acá lo más importante del país tenemos que apuntar siempre al desarrollo social y económico. El tema de las cuotas o las repartijas, como antes se decía también, yo creo que eso ya debería ser un tema netamente que viene con la corrupción. Por eso hay que entender claramente la importancia de la oposición que existe en este momento. Y es muy claro, por ejemplo, la labor que tiene que llevar el Congreso de la República, en la cual tiene que ser una oposición, ¿no? Los congresistas han sido elegidos para ser fiscalizadores del gobierno. Pero hay una postura muy débil por parte de ellos. Y además, no solamente que hay una postura débil de ellos, sino también el nivel bajo de credibilidad que hay de la población, en su mayoría, hacia los diferentes congresistas.
Lo que pasa es que en realidad de alguna forma hay que entender en el Congreso también que de repente las cosas no pueden ser o blancos o no, puede ser blanco o negro, ¿no? Puede ser grises y hay diferentes tonalidades de gris. Y ellos tienen que necesariamente encontrar los consensos políticos en los cuales se puedan conseguir. Una vacancia se necesita una cantidad de votos. Si 87. No Hasta tienes, el momento han firmado 60, de acuerdo si no tienes a la cantidad de votos, lógicamente no deberíamos entrar en una discusión de ese tipo. Pero podemos entrar en la discusión de la suspensión, en la cual necesitaríamos 67 votos. 66-67 es lo que señalan. Ahora, y en el caso de que se viera ese camino, porque lo que han dicho los congresistas es que ellos van a continuar con la fiscalización, van a continuar con los cambios, van a continuar con el tema de la vacancia o de la suspensión o ver qué hacer después de la denuncia constitucional de la fiscal de la Nación, a pesar de la llegada de esa misión de la OEA. Lo que pasa es que ahí es muy importante... Porque ahí también hay que actuar con pinzas, ¿o qué opina usted? No, lo que pasa es que aquí, mire, acá se ha hecho algo correcto. Mire, la fiscal ha usado este tema, pero básicamente con acuerdos internacionales. Entonces... No hay exceso en sus funciones. En mi parecer, no, porque ella al final se lo pasa al Congreso. Claro. Y el Congreso creo que ha hecho bien, ¿no? Defendiendo el Estado de Derecho en el sentido de que ha pedido que el máximo intérprete de la Constitución en el país, que es el Tribunal Constitucional, ellos den una opinión al respecto. Entonces, de esta manera, fortalecemos la democracia en el país y efectivamente hay que esperar ese fallo para saber cuál es el destino de este tema. Aunque hemos conversado con algunos magistrados, especialistas en el tema, y lo que dicen es que ese no era el camino, ¿no? Porque el Tribunal Constitucional no absuelve este tipo de consultas, y por el contrario, sobre todo porque incorporaron el tema del artículo 117 con el tema de la Defensoría del Pueblo, que como sabemos está pues enfrentado el Ejecutivo con el Poder Judicial. Claro, o sea, el artículo en realidad es muy claro en los 4 argumentos en los cuales podría ser vacado un presidente. Eso es muy claro. Sin embargo, la actitud de hacer una consulta a un ente que puede interpretar mejor la Constitución es lo correcto en este momento. Pero acá nosotros hay que tener en cuenta también los análisis políticos de las diferentes fuerzas o de los diferentes líderes políticos. Por ejemplo, en el caso, la opinión equivocada, por ejemplo, del señor Hernando de Soto, en la cual él dice que el Congreso es obstruccionista, lo dijo ayer, pero en realidad aquí, vuelvo a repetir, los congresistas han sido elegidos para un tema de fiscalización. Y al tener opiniones en las cuales estén en contra de esa fiscalización cualquier líder político, eso quiere decir que quiere ser cogobierno. Entonces no se puede ser cogobierno. Y mucho peor aún cuando existe un gobierno tan criticado que en realidad se le topa y sale por todos lados. Con indicios de corrupción, ¿no? Claro, todo está en investigación, es presunta organización criminal, pero bueno, hay muchas personas que están aspirando a colaboradores eficaces, otros son colaboradores eficaces y están compartiendo con el Ministerio Público valiosa información, no solamente sus palabras. Exacto, por eso la idea de formar frentes políticos para hacer cogobierno o apoyar al gobierno definitivamente es totalmente errado. Aquí lo que nosotros necesitamos necesariamente es una oposición responsable que sepa efectivamente accionar los mecanismos legales, de acuerdo al Estado de Derecho, democráticos, y de esa manera poder llevar a cabo las acciones necesarias para acabar con esto. Porque en realidad, como tú dijiste bien claro hace un momento, esperar 5 años, yo creo que es un poco ilógico. Sin embargo, esto es un tema netamente constitucional, que existe en la Constitución y se tiene que respetar. El tema de la suspensión, no habría ningún problema en su opinión. Bueno, también han señalado en ese sentido los congresistas de Fuerza Popular, pero hay quienes señalan que no sería viable. Para quienes defienden que sí, recuerdan que ha habido un antecedente durante el gobierno de Martín Vizcarra. No, pero que recuerda que eso es un tema netamente político, porque es un tema netamente que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y consigan a las personas que van a firmar y van a apoyar esa vacancia. Es lo la único. Vacancia, pero en el caso de la suspensión. Vacancia no llega todavía a los 87 o la suspensión, votos. Porque recuerda que los dos temas tienen, o sea, efectivamente tienen son diferentes artículos en la Constitución y la única diferencia son la cantidad de personas. Pero al final, la finalidad que tiene ambas va a ser la misma. Sacarlo a Pedro de Castillo de la presidencia de la República.
y sacarlo para que ingrese, bueno, de acuerdo a la Asociación Constitucional, la señora Dina Boluarte, o previamente se tiene que sacar a Dina Boluarte a través de la SAC, de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Bueno, aquí es claro que la que corresponde pasar a esto es la señora Boluarte, eso hoy no hay ninguna duda, a no ser que ella también tenga procesos en los cuales se le cuestione su presencia, por así decirlo, ¿no? Eso es claro. Hay que ser respetuosos del Estado de Derecho, de la Constitución, pero sobre todo la democracia y la igualdad. ¿Y cuál debe ser, ya para cerrar la entrevista, la posición del Congreso frente a la llegada o cuando llegue la misión de la OEA? El Congreso, su posición tiene que ser fiscalizadora. Esto prácticamente es un tema en el cual ha venido un árbitro a ver cuáles son las acciones de cada uno, porque el presidente se ha victimizado diciendo que hay un tema de golpe, o en todo, de golpe de Estado, en todo caso hay un Congreso que no lo deja trabajar. Yo creo que necesariamente ahorita lo que se tiene que poner es paños fríos y analizar. Pero la OEA también, recordemos que es una entidad en la con cual... sesgo, ¿no? Sí, por lo cual no sabe, bueno, en mi opinión, yo creo que el informe deberíamos esperarlo cuando ya lo tengan listo o cuando lo hagan, pero el Congreso, en mi opinión, debe tener una postura, efectivamente, para lo que fue elegido. El pueblo lo eligió para fiscalizar y ese es su trabajo. Trabajar en líneas separadas, pero por cuerdas separadas, como pero por se supuesto, dice, ¿no? O sea, lo que la OEA venga a decir o a hacer... Además no es vinculante, hay que decirlo. Por supuesto. No es de obligatorio cumplimiento. El Congreso tiene que seguir en la postura que tiene. Todos los congresistas, cada uno de los 130 han sido elegidos por un mandato popular y tienen que tener una actitud fiscalizadora. Los que están de acuerdo con el gobierno o los que no están de acuerdo con el gobierno, y cada uno tomar sus posiciones con los sucesos que pasan en el gobierno y sobre todo las acciones. Porque en realidad no es un tema solamente de que es gobierno, es el presidente, no se puede hacer nada, etcétera, por un tema constitucional, sino que efectivamente acá hay hechos totalmente graves que tienen que explicarlos y yo creo que no puede salir bien parado porque por un tema lógico nada más. Y más allá de lo que ha dicho hoy el presidente Castillo en Apurímac, lo que ha dicho es que no tienen autoridad moral para decir que se trata de un gobierno corrupto. Bueno, hay que entender el tema moral como hacer lo correcto o lo incorrecto. Entonces, si hay alguien que puede decir que las acciones del presidente que son correctas o no, tendrá que delimitar el significado del tema de la capacidad moral, ¿no?, de una persona. Ahora, el gobierno, efectivamente, tenemos un Congreso que no tiene mucha popularidad, pero efectivamente la posición que tenga es muy importante. Y no Más allá de la popularidad, porque está por los suelos, no 6%. Y no se tiene que dejar impresionar ni amilanar por ninguna intervención internacional, dicho sea de paso, ¿no? Aquí, básicamente, hay que respetar la Constitución. Yo creo que lo están haciendo. Y algunos creerán que no ha sido una maniobra inteligente o importante el tema de hacer una consulta al Tribunal Constitucional. Pero si es un ente en el cual interpreta la Constitución y de esa manera pueden tener un mejor desempeño, me parece que es correcto. Esa es la idea principal, ¿no? Perfecto, doctor Luis Flores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Estación Central. A ti, gracias. Muy buenas noches.